todos y todas, bienvenidos a Patadas a un Balón, episodio número 4, y esta semana traemos un episodio especial. ¿Por qué? Porque esta semana se celebra en España el Día de la Mujer y nosotros queremos celebrarlo recordando los éxitos que ha tenido la selección española femenina en los últimos 6 meses. Una selección que ha pasado de no haber participado nunca en mundiales a acabar siendo campeona del mundo en su tercera participación. Además hay que tener en cuenta no solo esto, sino que han conseguido ganar la Nations League y clasificarse para sus primeros Juegos Olímpicos. Y es que a diferencia del fútbol masculino, en el femenino la selección absoluta sí que juega a las Olimpiadas. Y este sueño olímpico se podría cumplir también este verano. Pero lo que han hecho las jugadoras no solo tiene importancia en el campo. Han conseguido el mayor logro que se puede conseguir en el fútbol, que es ser campeonas del mundo. Pero lo más importante es que han conseguido que las nuevas generaciones vean que es posible vivir del fútbol en España, que es posible ir a la televisión, que es posible que grandes marcas de publicidad se interesen por ti, que puedes ganar balones de oro, que puedes tener estadios llenos animándote. Y eso se ha conseguido gracias a ese trabajo de, sobre todo, esta generación de futbolistas, que además de ganar en el campo, también han ganado fuera de él. Y gracias a esto, seguramente también han provocado que haya mucho más interés en las niñas en ser futbolistas. Yo recuerdo que mi trabajo de final de máster fue precisamente sobre la evolución del fútbol femenino, comparando el Mundial 2015 con el de 2019. Pues bien, en el estudio de esta dinámica de aumento del interés en el fútbol femenino, me di cuenta que en España, por primera vez en la historia, entró en el top 10 de profesiones deseadas por las niñas. Y es que el 2,8% de las niñas en un futuro querían ser futbolistas profesionales. Pues bien, han pasado 4 años y este estudio ha salido en agosto, es decir, antes de que España se convirtiera en campeona del mundo, y ya es el 3,8% de las niñas que quieren ser futbolistas cuando sean mayores. Es un aumento de un 1%, estoy seguro que ahora después de este gran éxito va a crecer muchísimo más, pero es que además tiene la importancia de que ya es la 7ª profesión que las niñas quieren ser cuando sean mayores. Algo que parecía de otro mundo si hablamos de lo que es nivel de audiencias, patrocinios, niveles económicos, de afluencia de público a los estadios. Poniendo todo esto en una balanza negativa parecería imposible, pero ya se está dando cuenta de que este cambio está llegando, que el interés está creciendo y que por lo tanto esta generación que ha sido mágica podría ser, aunque es difícil repetible, porque las generaciones que vienen van a tener ese interés en llegar a la élite, en llegar a ser campeonas del mundo como lo han sido esta generación del 2023. Pero este programa para mí también es especial no solo por el tratarse del Día de la Mujer, sino porque yo he tenido la suerte de haber podido entrenar a un equipo femenino. Yo soy de Soneja, que es un pueblo muy pequeñito de la provincia de Castellón, tiene 1500 habitantes, y hace unos años se formó el primer equipo femenino de su historia. Y tuve la suerte que junto a mi amiga Alba Bonet, que había sido futbolista profesional y que las lesiones pues le impidieron a lo mejor poder alcanzar una Copa del Mundo, porque jugadoras con las que ha compartido vestuario han acabado estando en la selección española. Pues bien, con ella comenzamos una aventura con unas niñas que prácticamente no sabían jugar a fútbol, que era su primer contacto al nivel de competir, de trabajar, y me di cuenta ahí realmente de que el fútbol femenino venía para quedarse, porque veía cómo esas niñas se esforzaban cada entrenamiento en mejorar, tienen un comportamiento en este sentido diferente al de los chicos, ¿no? Los chicos solemos ser más, yo he conseguido hacer esto y tú no, y en este caso, por lo menos en el que yo viví, las chicas querían que si sabían hacer algo, su compañera aprendiera lo más pronto posible a hacerlo, ¿no? Y creo que ese espíritu de equipo ha hecho que el equipo en sí mejorara y que yo en ese momento me quedo con una parte muy especial, que es la de los padres. Uno de los padres de una de las niñas me comentaba que cuando tuvieron a sus hijas, había tenido 2 hijas, me comentaba, claro, yo no me esperaba el poder estar disfrutando de un sábado de fútbol, almorzando con mis amigos, viendo a mi hija jugando a fútbol, porque claro, pensaba que al no ser un niño no iba a tener interés por este deporte. Entonces, esta pequeña historia, ¿no? Que ese sueño, digamos, que ha cumplido el padre y la niña a la vez, o sea, los dos han cumplido ese sueño de una de jugar a fútbol y el otro de verle, es lo que a mí me hace creer que algo está cambiando en lo que es el mundo futbolístico, en lo que es el fútbol femenino, y que creo que por motivos como este viene para quedarse. Pero bueno, dejando esta reflexión, ¿no? Vamos a hablar ya de lo que hemos venido en este día, que es de la selección española femenina.
Selección española femenina que ahora mismo ocupa el puesto número 1 de la FIFA, es la mejor selección del mundo y por lo tanto también lo es el mejor equipo de fútbol femenino del mundo. Y han conseguido esto a base de mucho trabajo. Y es que hay que tener en cuenta que, como he dicho antes, es su tercera participación en el Mundial. Pero, ¿cómo le fue a España con estos equipos anteriores? ¿Cómo le fue en sus participaciones? Vamos a poner un poquito de contexto. En el Mundial de 2015, jugado en Canadá, España consiguió la experiencia del torneo, y es que solamente pudieron sumar un punto y se trajeron de vuelta 2 goles del campeonato. Eso sí, sirvió para que Vicky Losada hiciera historia al convertirse en la primera jugadora española en meter un gol en un campeonato del mundo. Fue en el primer partido ante Costa Rica que terminó con 1-1. Después de ese encuentro, perderían contra la selección de Brasil por 1-0 y también lo harían contra Corea, en un partido en que, con un gol de Vero Boquete, España durante 30 minutos estuvo clasificada para los octavos de final del Mundial. Por desgracia, las coreanas acabaron remontando ese partido y el sueño de España terminaría en esa fase de grupos, quedando además última de su grupo. Al volver del torneo, las jugadoras se quejaron de que la actitud de Quereda, el seleccionador en aquel momento, no estaba siendo la adecuada. Malos comportamientos hacia las jugadoras, incluso meterse con el físico de alguna de ellas, poca profesionalidad en los entrenamientos, en fin, que las jugadoras querían dar un paso más allá y decían que con este seleccionador no iba a ser posible. Por lo que finalmente la federación decidió cambiar de técnico y sería Jorge Vilda el encargado de coger las riendas de la selección. Un Jorge Vilda que venía a hacer un gran trabajo con las selecciones inferiores de España, de hecho llegó a ser subcampeón del mundo sub-17 con uno de sus equipos, y que quería que ese salto de calidad llegara lo más rápido posible. La selección fue mejorando hasta llegar al Mundial 2019, la segunda edición en la que España estaría clasificada. El segundo Mundial para España arrancó con su primera victoria, fue ante Sudáfrica y ganaron por 3-1. Tras esta primera victoria y esta dosis de moral, se iban a enfrentar a Alemania, 2 veces campeona del mundo y semifinalista en el Mundial anterior en Canadá. Pues bien, la selección fue capaz de plantarle cara a la selección alemana, pero finalmente acabaría perdiendo por la mínima, llegando a la última jornada jugándoselo todo, dependiendo de sí mismas para clasificarse a la siguiente ronda. Para ello les valdría un empate contra China, y España, a base de sudor y casi lágrimas, lo acabó consiguiendo. El partido terminó con el 0-0, el mejor 0-0 de la historia de la selección española, ya que con ese resultado conseguían su primera clasificación para los octavos de final. El problema sería que en octavos de final les estaría esperando Estados Unidos, la vigente campeona del mundo, la selección con más mundiales y la clarísima favorita para llevarse el de Francia. Pues bien, en ese enfrentamiento Jenny Hermoso marcaría un gol histórico, ya que además fue el primero que encajó la selección de Estados Unidos en ese mundial, y además servía para poner el partido en empate a 1, ya que Estados Unidos había comenzado ganando precisamente con un gol de penalti. El partido continuó con multitud de ocasiones de ambos equipos, pero finalmente, con un polémico penalti que indicó el VAR, Estados Unidos pondría el 2-1, de nuevo Rapinoe marcaba ese 2-1, y España, tras competirle de una manera increíble a Estados Unidos, terminaría eliminada. Estados Unidos sufrió y se acabó llevando ese mundial, pero en mi humilde opinión, creo que España fue la selección que más difícil se lo puso a las norteamericanas. Pero tristemente así terminaba el sueño de España en su segundo mundial. De camino al siguiente mundial, España tuvo una participación muy buena en la Eurocopa de Inglaterra. La mala suerte fue que las anfitrionas acabaron eliminando a España en la prórroga. Pues bien, tras esta competición hubo una gran polémica, y es que se generó esa famosa carta de las 15. Y es que 15 de las jugadoras más importantes de la selección renunciaban a ir a la Copa del Mundo. Y es que al parecer no estaban de acuerdo con los sistemas de entrenamiento y creían que algunas lesiones de sus compañeras habían venido dadas por la falta de descanso. Con esta polémica parecía que España se adentraba en un mundial en el que podía estar entre las mejores sin muchas de sus mejores jugadoras. Finalmente, de estas 15 jugadoras, 3 decidieron finalmente ir al campeonato. Fueron Aitana Bonmatí, Ona Batlle y Mariona Caldentey. El resto de las 12 de las listas, en las que se encuentran Mapi León o Patrick Guijarro, decidieron no ir a esa Copa del Mundo. Esto también le da más valor a lo que es la competición de España, y es que fueron a un mundial con muchas de sus estrellas quedándose en casa y aún así acabaron llevándose el título. Pero tras la polémica de antes de iniciar el mundial, las jugadoras llegaron a Australia y Nueva Zelanda con ganas de hacer historia. En este momento la selección quería demostrar que podían ganar a cualquiera y su primer enfrentamiento sería contra Costa Rica.
Esta vez querían vengarse de aquel partido de 2015 donde no fueron capaces de llevarse la victoria y terminaron empatando. Y lo demostraron desde los primeros minutos, ya que España tuvo varias ocasiones para ponerse por delante en el marcador. De hecho, la estrella del partido estaba siendo Daniela Solera, la portera de Costa Rica, que hizo 3 paradas antes de que finalmente llegara el primer gol del partido. Y es que en un desvío de un disparo de Esther González, una jugadora costarricense, Valeria del Campo, se anotaría el primer gol del partido en propia puerta. De esta manera España consiguió abrir la lata y luego no hubo manera de pararlas. Y es que prácticamente a la siguiente jugada la reciente Balón de Oro Aitana Bonmatí conseguiría el 2-0 y su primer gol en una Copa del Mundo. Fue tras un gran remate, tras un pase de Ona Valle. Sin ningún tipo de reacción, España siguió acosando el área rival y en el minuto 27 Esther González conseguiría marcar el tercer gol del partido y también su primer gol en una Copa del Mundo. Antes del descanso, España tendría un penalti para ponerse 4-0, pero Jenny Hermoso no pudo superar a la gran portera costarricense y evitó el cuarto gol de las españolas. Tras el descanso hubo muchos cambios, gente que tenía sus primeras oportunidades en un mundial y al final el resultado no se movió. El partido terminó con un 3-0, pero España acabó con un récord histórico, 46 remates, 12 de ellos a portería y un 80% de posesión. Nada mal para empezar la andadura en este mundial. Tras la primera victoria, en el segundo encuentro se enfrentarían a Zambia, uno de estos rivales conocidos como trampa, ya que España parecía gran favorita en el partido, pero la selección de Zambia contaba en sus filas con jugadoras como Rachel Kundanji o Bárbara Banda, jugadoras que militan en la Liga Española, una de ellas en el Madrid y otra en el Logroño, y que ya tenían esa experiencia de enfrentarse a equipos europeos y sobre todo a sistemas defensivos europeos, y la gran velocidad de las jugadoras de Zambia podía ser un problema para las españolas. Sin embargo, otro inicio espectacular de España les daría una ventaja de 2 goles en apenas 15 minutos. Teresa Belleira, a pase de Jenny Hermoso, pondría el 1-0 en el marcador en el minuto 9 y 4 minutos más tarde, la misma Jenny Hermoso le daría esta vez una asistencia a Alexia Putellas para poner el 2-0 en el marcador. Así se llegaría al descanso y el seleccionador Jorge Vilda decidió en ese momento dar entrada a nuevas jugadoras, piernas frescas. Pues bien, estas piernas frescas trajeron unos resultados espectaculares y es que 2 jugadoras entradas desde el banquillo fueron protagonistas en el tercero y en el quinto gol, ya que tanto Alba Redondo como Eva Navarro tendrían éxito en la portería rival. Eva Navarro asistiría a Alba Redondo en el tercero y en el quinto gol del partido. La encargada de anotar el cuarto fue Jenny Hermoso, que tras haber fallado el penalti contra Costa Rica pudo rehacerse con un doblete. Y de esta manera España ya se aseguraba el pase a octavos de final sobrándole una jornada. Después de una eliminación, una clasificación sufrida, les tocaba relajarse y poder disfrutar de una clasificación holgada. Eso sí, antes de los octavos tendrían que enfrentarse a Japón. Pero al igual que ocurre con algunas películas, series o libros que dices, esta parte la omitía, ojalá olvidar esta parte. Pues bien, esa parte para olvidar para España fue el partido contra Japón. Y es que la selección nipona venció a España por 4-0. Al igual que la selección masculina tuvo un mal día en el Mundial de Sudáfrica con la derrota en la primera jornada contra Suiza, la selección española femenina la tuvo frente a Japón. Y es que las niponas consiguieron anotar 4 goles a base de contragolpes. Y es que España acabó teniendo el 77% de posesión en ese partido. Y Japón anotó 4 goles en 5 remates a portería. Por su parte, España remató 10 veces, pero tan solo 2 fueron entre los 3 palos y ninguna acabó dentro. De esta manera, además, España sumaba la peor derrota en su historia en los mundiales, ya que en las 2 ediciones anteriores nunca había recibido tantos goles. Esta derrota fue un varapalo anímico para todo el grupo, pero en especial lo fue para una jugadora, Misa Rodríguez, ya que la portera que había estado defendiendo la portería durante los 3 primeros partidos ya no jugaría más en el resto del mundial. Su participación en el campeonato terminó dentro del campo, pero no fuera, donde siguió apoyando a sus compañeras, sobre todo a Kata Coy, la jugadora que finalmente le acabó arrebatando el puesto, y ayudó también a que España acabara siendo campeona. La noticia del cambio en la portería sorprendió a toda España e incluso a la propia Kata Coy, la portera campeona de Europa y del mundo sub-17 y subcampeona del mundo sub-20, dijo en una entrevista que se sorprendió muchísimo cuando en la charla técnica se enteró de que iba a ser la portera titular. Kata Coy iba a ser la encargada de defender la portería en unos octavos de final frente a Suiza y donde España soñaba con alcanzar sus primeros cuartos de final. Tras caer en el último mundial frente a Estados Unidos, España tenía ganas de revancha y poder llegar a estar entre las 8 selecciones del mundo.
quería superarse y madre mía si lo hizo. Después de un mal inicio contra Japón fue todo lo contrario contra Suiza y España volvió a arrasar desde los primeros minutos. De hecho, en el minuto 5, tras una buena acción de Alba Redondo, Aitana Bonmatí adelantaría a la selección española para así dar el primer paso hacia los cuartos de final. Parecía que España estaba más cerca de cumplir ese objetivo de pasar de ronda, pero ya sabemos que en una Copa del Mundo nada es fácil. Y es que apenas 5 minutos más tarde, Laia Codina pasaba el balón a Cata sin darse cuenta de que la portera no estaba ni siquiera dentro del área. Y de esta manera la pelota terminó entrando. Por lo tanto, gol en propia y empate a 1. Pero a pesar de este gol, por suerte España cuenta en sus filas con las mejores jugadoras del mundo y prueba de ello fue cómo reaccionaron. La roja, en una gran jugada de Aitana, acabaría en el gol de Alba Redondo para poner al equipo por delante y a partir de ahí las suizas ya no pudieron contener a las españolas. Aitana de nuevo y Laia Codina, esta vez en la portería correcta, conseguirían mandar el partido al descanso con un 4-1. En la segunda parte, Jenny Hermoso quiso sumarse a la fiesta y consiguió su tercer gol en el Mundial y poner el 5-1, esa manita en el marcador. Aitana Bonmatí fue la encargada de darle la asistencia a Jenny y de esta manera el partido llegaría a su fin. España alcanzó sus cuartos de final rozando la excelencia con un 5-1 y demostrando que no le tenían miedo a nadie. Este pase histórico a cuartos de final para España vino acompañado de una eliminación histórica, y es que Estados Unidos, que venía de ganar 2 mundiales de forma consecutiva, quedó eliminado en octavos de final tras perder la tanda de penaltis contra Suecia, y de esta manera uno de los grandes cocos del campeonato quedaba eliminado. Tras haber visto la eliminación de Estados Unidos por televisión, España no quería que le pasara lo mismo. Para eso tendrían que superar a Holanda, una de las potencias europeas, si querían estar en semifinales. Y en ese partido, las estrellas no fueron las futbolistas. El foco de aquel partido y quien se llevó todo el protagonismo fue el VAR. Y es que sus intervenciones durante el partido fueron la clave para que al final España consiguiera el éxito de llegar a semifinales. De hecho, algunas jugadoras recuerdan aquel partido de una manera especial, ya que muchas de ellas no se habían enfrentado a las polémicas que puede surgir con el VAR, ya que en la liga femenina esta herramienta no se utiliza. Y además, en ese mundial fue el primero en el que los árbitros le comunicaban a todo el estadio la decisión, lo que le iba a dar aún más emoción a aquel partido. Pues bien, la primera intervención del videoarbitraje fue para eliminar un gol a Esther González, cuando por centímetros la jugadora estaba adelantada y no sumaría el 1-0 para España en el marcador. La segunda aparición del VAR fue para hacer justicia, ya que la colegiada francesa Stéphanie Frappart había pitado un penalti a Irene Paredes. Sin embargo, tras ir a consultarlo al VAR se dio cuenta de que había sido un piscinazo y por lo tanto quitó el penalti y también la amarilla que le había mostrado Irene. La tercera aparición del VAR fue la que, además de hacer justicia, ayudó a España a adelantarse en el marcador, ya que tras unas manos increíblemente claras y que ni la árbitra de campo ni su juez de línea habían podido ver, señalaron un penalti. Un penalti que tras consultar en el VAR, Mariona Caldentey sería la encargada, con suspense, eso sí, ya que el balón tocó en el palo, de marcar el 1-0. A partir de ahí, las holandesas asediaron la portería española y finalmente encontraron la red. En el minuto 91, Holanda marcaría el gol del empate y mandaría el partido a la prórroga. Un tiempo extra donde pudimos ver un milagro, ya que la delantera holandesa Brenstein tendría varias ocasiones para acabar con el sueño español, pero no estuvo acertada de cara a la portería. De hecho, tuvo una ocasión sin portera, prácticamente era empujarla y poner punto y final al sueño de España, pero no estuvo acertada, como sí que lo estuvo Salma Parayuelo. Y es que la exatleta y campeona del mundo de fútbol sub-17 y sub-20 no dudó en correr tras recibir un pase de Jenny Hermoso. Recordó a la Salma Parayuelo atleta, recorrió casi medio campo a gran velocidad, nadie pudo alcanzarla y cuando llegó al área recortó a su defensa y marcaría un golazo que dejaría a España cerquita ya de las semifinales. Pero claro, en esto del fútbol ya sabemos que hay que sufrir y es lo que supo hacer España hasta el último instante, en el que llegó el pitido final y se convirtieron en una de las 4 mejores selecciones del mundo. Para alcanzar la final, España tendría que superar un escollo muy grande, y es que se iban a enfrentar a Suecia, la selección que había eliminado a Estados Unidos y a Japón. La selección que había conseguido meterle 4 goles a España había quedado eliminada frente a las suecas y por lo tanto parecía que este rival podía ser el que finalmente acabara con el sueño español. Pero por suerte,
pudimos ver como un partido de fútbol que dura 90 minutos más descuentos que cada vez son más largos, se pueden decidir a veces en 10 minutos. Y es que al tratarse de una semifinal, ninguno de los equipos quería tomar ese riesgo extra que le puede llevar a perder el partido y por lo tanto la posibilidad de ser campeón del mundo. Katakoy tuvo que hacer una muy buena parada antes del descanso y apenas fue la única ocasión que hubo durante esa primera mitad. Tampoco hubo muchas ocasiones durante la segunda parte, pero hubo un momento clave, el minuto 57. Fue cuando Alexia Putellas dejaría el campo para que volviera a entrar al terreno de juego Salma Parayuelo. La que fue protagonista en cuartos de final podía serlo también en las semis. Con el transcurso de la segunda mitad, Alba Redondo estaría a punto de convertirse en la heroína de toda España, ya que estuvo a milímetros de anotar el gol. Pero finalmente la que sí que consiguió acertar en la portería fue Salma Parayuelo, quien con un latigazo ponía en el minuto 81 a España en la primera final del Mundial de su historia. Instantes después, Katakoy decidió darle un respiro al equipo y tumbarse en el suelo para que entraran las asistencias. Esto se hace ya que la portera puede hacer esto sin que luego le obliguen a salir del campo. Pues bien, esa toma de respiro para que Suecia dejara de abalanzarse en su área no le vino a España nada bien. Y es que apenas un minuto después de que se reanudara el juego, hubo un saque de banda que terminó en un rechace que le acabó quedando a Rebecca Blomskid, que acabó empatando el partido para Suecia. Con lo cerquita que estábamos, Suecia empataba a 1 el partido y ponía otra vez a España en la tesitura de ir a una prórroga, todo o nada, y otra vez los corazones de toda España a sufrir. La jugadora sueca había rematado totalmente sola, el ambiente en el estadio de repente era frío, parecía que el sueño se desvanecía. Pero de nuevo, la selección española demostró que si empiezas a dudar de ellas, te callan la boca. Y es que en la reanudación del partido, Mariona Caldentey acabó forzando un córner. Y Teresa Belleira, muy lista, vio que su compañera Olga Carmona estaba sola. Decidió sacar el córner y Olga Carmona, sin dudar, decidió dar el disparo de su vida. Hizo un chute, yo creo, con la fuerza de toda España detrás para poner un balón increíblemente imparable y poner a España en su primera final. España iba a ir a Sydney, pero para poder conseguir que este partido acabara, había que sufrir los 7 minutos de descuento hasta que la colegiada brasileña Edina Alves pitara al final. Esta vez España supo sufrirlos, esta vez España pudo aguantar el marcador y con el pitido final, la vigente campeona del mundo sub-17 y sub-20 iba a jugar por también ser campeona del mundo absoluta. Vaya locura. El 20 de agosto de 2023 será un día inolvidable para la historia de España. Igual que ese 11 de julio de 2010 en Sudáfrica, el 20 de agosto del 23 en Australia iba a ser el día en el que España podría conseguir su primer campeonato del mundo. Eso sí, para poder hacerlo iban a tener que vencer a Inglaterra. Las inglesas precisamente habían eliminado a España en los cuartos de final de la última Eurocopa. Esas chicas que nos habían robado el sueño de poder ser campeonas de Europa querían ahora robarnos el sueño de ser campeonas del mundo. Y además era una final en la que la campeona se convertiría en primeriza, y es que ninguna de las dos antes había ganado esta Copa del Mundo. Todos los ingredientes estaban puestos perfectamente, un estadio repleto, más de 70.000 personas, 2 equipazos y el sueño de convertirse en campeonas del mundo. La final comenzaría con ambas selecciones tanteándose, ninguna de ellas quería cometer un error, pero alguien tenía que romper la baraja y fue Inglaterra. Mandaría un balón al larguero y dejaría prácticamente a España enmudecida. Por suerte la siguiente jugada, Alba Redondo fue la que remató y se encontraría con las manos de Herbst, que evitó el primer gol español en una final. Tras estos minutos tensos volvió la calma. No hubo muchas ocasiones, parecía que ninguna de las dos quería cometer ese error que le pudiera dar ventaja a su rival, pero hubo un momento en el que todo cambió. Y es que a veces cuando tienes miedo a perder, acabas perdiendo. Inglaterra no quería cometer ningún tipo de error, quería hacerlo todo perfecto, pero lo que no sabría es que Olga Carmona empezaría a correr la banda como un Fórmula 1, recibiría un pase de Mariona y ajustaría como si fuera una francotiradora un disparo potentísimo y pegado al palo, y esta vez Herbst no pudo parar ese remate. En ese momento toda España se volvió loca. Por cierto, Olga Carmona celebró el gol dedicándoselo, a la madre de una amiga fallecida.
Olga Carmona en ese momento lo que no sabía es que su padre había fallecido. O sea, fijaros ese momento tan histórico que estábamos viviendo, el contexto que teníamos y que en ese momento ni siquiera sabíamos. Esa persona le había regalado el gol más especial de su vida a su mejor amiga porque había perdido a su madre. O sea, yo creo que gestos así es que es lo que te acabas mereciendo, llevarte la copa, es que te lo mereces. O sea, Iniesta se lo dedicó a Dani Jarque, jugador fallecido y amigo suyo. Olga Carmona se lo dedicó a la madre fallecida de su mejor amiga. Y encima sin saber que en ese momento su padre había fallecido. Después de esta locura y este caos, celebraciones, hubo que volver a calmar un poquito el partido. Pero después de tantas emociones, de que prácticamente ya todos en España nos habíamos quedado afónicos, lo poquito de voz que nos quedaba, casi la acabamos gastando con Salma Parayuelo. Y es que la jugadora maña le dio al poste, tuvo un gran remate que acabó pegando en el palo y evitó que pudiéramos irnos 2-0 al descanso. Ese remate es de estos típicos que siempre se dicen, ¿no? De espero no tener que acordarme cuando acabe el partido. Por suerte no tuvimos que recordar ese remate, pero llegamos al descanso algo nerviosos todos. Tras la reanudación, todo el mundo tenía miedo de que acabara llegando el empate. ¡Ay, Dios mío, cuánto vamos a sufrir! Pues sorprendentemente, casi nada. Y es que España estuvo más cerca del 2-0 que lo que Inglaterra estuvo cerca de empatar el partido. Es más, España no pudo llegar a estar más cerca. Y es que en el minuto 70, un centro de Salma Parayuelo toca clarísimamente en la mano de una jugadora inglesa, que en este caso fue Keira Walsh. Sorprendentemente, de nuevo, como ocurrió en el partido contra Holanda, nadie parece verla, pero esta vez, gracias al VAR, se concede un penalti y España tendría la posibilidad de ponerse 2-0 con un disparo de 11 metros. Pero de nuevo Jenny Hermoso, y por segunda vez en el Mundial, fallaría el penalti. Esto dejó a toda España en shock y además podía complicar el partido, ya que esa moral que llevaba España de nos estamos comiendo a las inglesas, vamos a marcar el segundo, se podía convertir en hemos fallado un penalti. ¿No será ahora ese momento en el que luego, como ya he recordado antes, son de estas jugadas que recuerdas? El palo de Salma, el penalti de Jenny. Tocaba sufrir. Por si todo esto fuera poco, más tarde Laia Codina abandonaría el campo por lesión y entraría Iván Andrés. ¿Por qué llama la atención este cambio? Pues bien, porque este cambio fue por lesión y fue un cambio de centrales. Algo que no es muy habitual y menos en una final y menos cuando vas ganando. Iván Andrés tendría que enfrentarse a una selección con ganas de marcar un gol como locas, saliendo del banquillo y sin apenas haber podido calentar. Pero por suerte, España siguió defendiendo igual de bien y Cata Coll haría una gran parada para llegar a un tiempo de descuento con todavía la ventaja de 1-0. Un tiempo de descuento, señoras y señores, que sería de 13 minutos. Un tiempo de descuento que, a pesar de eterno, España estuvo más cerca de sentenciar la final que de recibir un gol. El problema fue que de esos 13 minutos de descuento, en el minuto 104, es decir, cuando llevaríamos 14, Inglaterra consiguió un córner. Un córner que por reglamento no se debería haber sacado y que sí que se iba a sacar. Pero un córner que Cata Coll dijo también en una entrevista que sabía sí o sí que lo iba a coger. Y que encima, cuando vio salir el balón del pie de la futbolista británica, dijo: voy a coger el balón y voy a convertir a España en campeona del mundo. Y por suerte, como a veces decimos y como empatadas un balón siempre remarcamos, los sueños se cumplen. Y en este caso el sueño de España se cumplió cuando Cata Coll cogió ese balón, se tiró al suelo con él y desde ahí escuchó el pitido final. El pitido final que convertía a España en la mejor selección del mundo y que hacía que ese sueño de miles de niñas y de esas niñas que empezaron jugando con chicos, que empezaron jugando en campos de tierra, que sentían discriminación, que tuvieron que sobreponerse a polémicas antes del Mundial, a un seleccionador que había tenido una carta de varias jugadoras y querían no ir a jugar con él. Al final consiguieron unirse y convertir a España en la mejor selección del mundo. Y conseguir además de esta manera que todos los títulos mundiales los tenga España, el sub-17, el sub-20 y el absoluto. De esta manera todo iba a ser la gran fiesta, una gran fiesta que siempre tiene que haber un toca balones, para fastidiarla. Y es que en el momento de la entrega de medallas, al presidente de la federación no se le ocurrió otra cosa que, después de haberse tocado los testículos en la celebración del final del partido, decidió darle un piquito, como él dijo,
a Jenny Hermoso. Un beso sin consentimiento, en la boca, que no venía a cuento, que no tuvo ningún tipo de sentido, que al final Jenny Hermoso acabó denunciando, que todas las jugadoras acabaron denunciando y que al final acabó con un Luis Rubiales que estaba empeñado en decir que no iba a dimitir y terminó dimitiendo. Y además, después de esto, las jugadoras también se quejaron de que querían cambios en el staff. No especificaron que el cambio que querían era Jorge Vilda, pero finalmente el seleccionador también tuvo que irse. Yo aquí no me quiero postular en si lo que hizo la selección de acabar echando a Jorge Vilda, que en ese momento fue un seleccionador que con sus decisiones había ayudado a ganar el Mundial, fue correcto o no. Lo que sí que estoy conforme es que las jugadoras pidieran cambios para que actitudes como esta desaparezcan del fútbol. Y que desaparezcan como el fútbol porque la noticia en España, la portada en muchos sitios, fue a este señor dando el beso y la polémica que vino los días después, en lugar de centrarse en que teníamos a la mejor selección del mundo que había sido campeona, y que podíamos seguir teniendo éxitos porque lo que viene por detrás también es increíble. Y todo esto parecía que se iba a ir al traste. Después de esta polémica se decidió hacer este cambio y Jorge Vilda dejó su puesto a Montse Tomé, la que fue su ayudante. Y Montse Tomé tendría que reconducir una situación que estaba tensísima y que además iba a ser importante porque España, a pesar de que había ganado el Mundial, tenía un nuevo sueño que era clasificarse a sus primeros Juegos Olímpicos. Y para hacerlo tenían que superar la Nations League, ya que esta competición muy difícil, ya que son grupos de 4 países y solo el primero se clasifica, y además, para clasificarte a las Olimpiadas tenías que llegar a la final. Es decir, llegas a la Final Four y luego llegas a la final. Había que reconducir la situación, había que creer en que se podía, y gracias a estos cambios se hizo. España, eso sí, no nos quedemos solo con lo malo y vamos a calmar también un poquito el tono, pudo disfrutar de su fiesta al volver, de que todo el mundo estuvo apoyando a las chicas, y además Olga Carmona tuvo también ese momentazo en el que pudo recordar a su padre en la celebración. Al final todo esto yo creo que hizo que el grupo se acabara haciendo más fuerte y cuando llegó el momento de la Nations League sabían que podían ganarla. España quedaría emparejada en la Nations League con Suiza, Italia y Suecia, que ostenta nada más y nada menos que 2 medallas olímpicas. La tarea iba a ser muy complicada, pero tras haber conseguido el título mundial y tras haber superado todo lo ocurrido después de ese mundial, la selección se sentía intratable, que nadie iba a poder con ellas. Y la verdad es que la competición no podría arrancar mejor para la selección. Y ese consiguieron vencer 2-3 a la selección sueca y en su campo. Y fue además con máxima emoción, ya que la selección ganó de penalti en el minuto 96, gracias a que Mariona Caldentein consiguió engañar a la portera sueca y consiguió así los primeros 3 puntos que acercaban un pasito más a España a unas Olimpiadas. Luego España volvería a casa y iba a jugar su primer partido en España después de ser campeonas del mundo. Y precisamente iban a jugar contra uno de sus rivales en el Mundial, Suiza. Y consiguió de nuevo endosarles una manita. El Arcángel de Córdoba estaba totalmente lleno y la selección disfrutó de la fiesta, tanto dentro como fuera del campo. Las gradas disfrutaron de esta goleada y de que España consiguiera ya 6 puntos. El siguiente partido en Italia fue todo lo contrario. Hubo que sufrir muchísimo para poder sumar los 3 puntos, pero finalmente en el minuto 89, Jenny Hermoso, que disputaba su primer partido después de la polémica tras el Mundial, ya que Montse Tomé decidió no convocarla en el primer parón para quitarla del foco, llegó, vio y marcó. Ese gol le daba a España los 9 puntos y les dejaba muy encarrilada su clasificación para las Olimpiadas. España entonces viajó a Suiza y se enfrentó a una selección que ya le había metido 10 goles en los últimos 2 enfrentamientos. Pues bien, en este tercero le anotó 7. España acabó ganando 1-7 aquel partido y prácticamente ya acariciaba la Final Four. Para poder conseguirlo, solo necesitaban sumar puntos frente a Italia, ya que de no ganar este partido todavía podrían llegar a la última jornada sin la clasificación asegurada. Por desgracia, España acabó perdiendo este partido frente a las transalpinas por 2-3, pero por suerte, Suiza, a la que habían pegado estas palizas, consiguió ganar 1-0 a Suecia, y con este marcador, las suizas llevaron a España a la Final Four. El último partido frente a Suecia ya sería un trámite. España era primera y nadie le iba a poder arrebatar ese puesto. Aquel partido de trámite España lo aprovechó para coger todavía más moral de cara a lo que venga después, y es que ganó por 5-3 a Suecia, donde las suecas llegaron a ir 1-3 en el marcador, pero las españolas le dieron la vuelta al marcador anotando 5 goles y se metía en la Final Four dando miedo.
España jugaría la Final Four y además la disputaría en nuestro país como sede. Todo parecían ventajas para sellar esa clasificación a los Juegos Olímpicos y, por qué no, conseguir un título. En el nuevo Mirandilla, en Cádiz, sería el estadio donde España podía hacer historia clasificándose a sus primeros Juegos Olímpicos. Y ya lo creo que lo hizo. Goleó por 3-0 a Holanda en un partido totalmente distinto al que vivimos en Australia. Y es que la selección española dominó de cabo a rabo el partido y Jenny Hermoso y Aitana Bonmatí y Ona Batlle fueron las encargadas de marcar los 3 goles que pasarán a la historia porque sirvieron y significaron que España iba a estar por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Con el billete a París ya en el bolsillo, quedaba intentar ganar este trofeo y el Estadio de la Cartuja en Sevilla, con más de 30.000 espectadores el día de Andalucía, parecía el escenario idóneo para conseguirlo. Antes del partido hubo un bonito gesto y es que la abuela de Olga Carmona fue la encargada de sacar el balón al campo. Un balón con el que se iba a disputar la gran final y un balón en el que España ponía todas sus esperanzas de conseguir un nuevo título. La selección española se acabó llevando el trofeo gracias a un gol de Aitana Bonmatí tras una asistencia de Olga Carmona en la primera mitad y un gol de Mariona Caldentey a pase de Atenea del Castillo en la segunda mitad. Un partido que España dominó y que acabó venciendo a la eterna rival, Francia. De esta manera, España fue superior a los franceses y consiguió así el primer título de la historia de la Nations League. Hemos conseguido el primer mundial y también ser las primeras campeonas de la Liga de Naciones. Y a esto, que no me estoy cansando de decirlo, hay que sumarle que España es campeona del mundo sub-17 y sub-20, por lo que se podría dar un hecho totalmente histórico en la historia del fútbol, ya no solo femenino, sino también masculino. Y es que si España consiguiera hacer la locura de convertirse en campeona olímpica, tendría en su poder todos los títulos de FIFA y además un título de UEFA, en este caso la Nations League. O sea, esto es además el mejor cierre para este programa de patadas a un balón. Es para que veamos lo que ha llegado a conseguir España. Es un dominio de que tanto lo que viene por detrás como lo que hay actualmente sea lo mejor del mundo. Y todo esto está siendo gracias a que hay mejoras, a que se está invirtiendo más, a que todo se está profesionalizando más. Yo no puedo dar clases de nada. Yo al final, ya podéis ver, con mi humilde decorado, lo humilde que es este programa. Pero estoy harto de leer, sobre todo en X, y conocido antes como Twitter, por cierto, siempre aprovecho mención, patadas a un balón, aunque vaya a criticar ahora Twitter, patadas a un balón está en X, está en Instagram y está en TikTok. Y también sabéis que en el canal de YouTube dejáis una suscripción, un me gusta y me hacéis muy feliz. Pero lo que voy, en estas redes sociales lo que se pone es, ¿cómo pueden pedir cobrar lo mismo? Mira cómo está el estadio, pero por favor, ¿no se dan cuenta de que el fútbol femenino no se puede comparar nunca con el fútbol masculino? Atontado o atontada, no están pidiendo cobrar lo mismo, están pidiendo que se le dé las mismas oportunidades. Porque tal vez si le das las mismas oportunidades, ayudas a que haya más financiación, más publicidad, más espectadores, más dinero y más niñas soñando con ser futbolistas. Y contra más niñas sueñen con ser futbolistas, más buenas saldrán las jugadoras. Y contra mejor jueguen, más marcas estarán interesadas en que lleven su ropa. Y que al final puedan ir a un programa de éxito a ver una entrevista. Que al final parece que si no te dedicas al tema redes sociales no te pueden conocer. Pues hay deportistas buenísimas, igual que hay gente que no puede cumplir sus sueños porque le ponen una traba o se choca contra una pared constantemente. Eso es lo que hay que cambiar. Que al final una mujer crea que puede ser futbolista profesional y ganarse la vida jugando al fútbol. Y no tener que estar preocupada porque tiene 2 trabajos, porque tiene que estudiar o porque al final tiene que decidir entre deporte o vida laboral. Eso es lo que están pidiendo. Y si esto queda claro, España va a seguir triunfando en el fútbol, tanto masculino como femenino. Porque si hemos podido hacerlo en el masculino, lo podremos volver a hacer. Y si lo hemos podido hacer ya en el femenino, seguro que lo podemos volver a hacer. Y yo estaré ahí animando para que consigamos esa medalla de oro olímpica. Porque si otra cosa no, pero callar bocas es lo que ha hecho esta selección española. Y es por eso por lo que se ha merecido este programa especial. Porque en este Día de la Mujer que va a ser esta semana, se merecen reconocimientos como este y más. Y porque nos han hecho felices. Y porque nos han hecho saltar del sofá. Y porque millones de personas estaban viendo el partido.
para el atontado este que dice que no le interesa a nadie. 7 millones de personas estuvieron conectadas durante el partido viendo la final. 7 millones. Y a todo el mundo encima le gusta ganar. Y con lo que hay ahora y lo que viene detrás, yo creo que nos vamos a aborrecer de ganar. Así que esta es mi humilde aportación en este día, para que sigamos confiando, creyendo en el deporte femenino y para que esta selección, por favor, nos siga dando alegrías como esta, que a fin lo vamos a poder disfrutar y en Patadas a un Balón podamos seguir contando éxitos de la selección española femenina. Ha sido un placer, este ha sido el programa número 4 de Patadas a un Balón. Ya sabéis, podéis seguirnos en redes, dar likes, comentarios, suscripciones, todo esto ayuda un montón al canal y a crecer. Y que aunque no saquemos, como siempre digo, aunque no saque dinero, yo lo que quiero es que la gente esté feliz, me pueda hacer comentarios como me están haciendo últimamente, y que por ejemplo el otro día que me pasé de tiempo, el programa se haya consumido más que otros. Es decir, yo preocupado de, jolín, vaya chapa le he dado a esta gente, y al final la gente ha visto que sí que me ha mostrado ese apoyo. Así que nada, muchísimas gracias a todos, espero veros en el próximo programa de Patadas a un Balón, y ya sabéis que el fútbol es mucho más que dar patadas a un balón. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao, chao!